Hola, mi nombre es Dani García y voy a hablar sobre endocarditis infecciosa. Tenemos que es una infección del endocardio predominantemente valvular, secundaria a la colonización por vía hematógena de diversos microorganismos patógenos. Esta afecta principalmente a las válvulas de cavidades izquierdas como son la mitral y la aórtica. ¿Por qué es importante hablar sobre la endocarditis infecciosa? Principalmente debido a su gran mortalidad, donde se habla de más del 20%. Asimismo, es de suma importancia que el médico conozca que la historia clínica de la endocarditis infecciosa es extremadamente variable, va a depender del microorganismo causal, de la presencia o ausencia de una cardiopatía persistente, si el paciente tiene válvulas protésicas o dispositivos cardíacos y a la forma de instauración, ya que la podemos clasificar en aguda, subaguda y crónica, y según el tipo de válvula si es nativa protésica y si se desarrolló de una forma temprana que sería menor a un año o tardía mayor a un año. Y que a pesar de los avances de los métodos de imagen, el diagnóstico sigue basándose en gran parte en el criterio médico, sobre todo en la sospecha clínica. En cuanto a la etiología, tenemos que la principal causa va a ser bacteriana, teniendo un gran protagonismo en los cocos gram positivos. El principal microorganismo involucrado va a ser el Staphylococcus aureus, el cual está asociado a los asociado a los usuarios de drogas intravenosas y al cuidado de la salud. El Streptococcus viridans va a predominar sobre los procedimientos dentales y las infecciones bucales. En el tercer lugar tenemos el Staphylococcus coagulasa negativa con un 17% de prevalencia y los enterococos con un 11%. Los pacientes con lesiones ulceradas en el colon, como los pólipos o las neoplasias colorectales, están predispuestos a desarrollar endocarditis por Streptococcus bovis. Dentro de los hongos tenemos a la Candida del Aspergillus, los cuales están relacionados a pacientes que tienen catéteres centrales venosos por largo plazo, a la nutrición parenteral y a los pacientes hospitalizados. Dentro de las bacterias gram negativas tenemos el grupo AC, que son causantes de la endocarditis de hemocultivo negativo al ser microorganismos que son nutricionalmente más exigentes. Es importante tener en cuenta que según estas etiologías vamos a tener presentaciones clínicas variadas. En cuanto al Staphylococcus aureus, vamos a tener una presentación más aguda, vamos a tener unas vegetaciones grandes asociadas a embolias y a una alta mortalidad. Los estreptococos van a tener una presentación más aguda, asociados a fenómenos inmunológicos, a embolismos del sistema nervioso central y a la mala higiene oral. Los enterococos tienen una presentación más subaguda o crónica, mayor prevalencia en los mayores de 55 años y está asociado a la ITU o a la manipulación de la vía urinaria. Bueno, en cuanto a la población de riesgo, la guía nos define tres grandes grupos. El primero va a ser los pacientes con una válvula protésica, ya que estos pacientes tienen mayor riesgo de endocarditis infecciosa, tienen una mayor mortalidad y sufren complicaciones más a menudo que los pacientes con válvulas nativas. El segundo grupo son los pacientes con una endocarditis infecciosa previa, y el tercero son los pacientes con cardiopatías congénitas, con shock postoperatorios, paliativos, conductos u otras prótesis. Tenemos otros factores de riesgo como de la edad mayor de 60 años, en donde hubo un cambio de epidemiología debido a que antes la principal causa era la valvulopatía reumática que afectaba a pacientes jóvenes y ahora la principal causa va a ser la valvulopatía tipo prolapso mitral. Hay más prevalencia en el sexo masculino, en los usuarios de drogas intravenosas, en los pacientes con hemodiálisis crónica y en los pacientes VIH positivo, en los cuales sospechamos organismos atípicos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como anteriormente lo decíamos, se puede presentar como una infección aguda que va a ser de progresión rápida o también como una enfermedad subaguda o crónica con síntomas más inespecíficos y que pueden confundir en la evaluación inicial. En general, los casos agudos, como por ejemplo en los usuarios de drogas intravenosas, estos se van a desarrollar muy rápidos como para presentar fenómenos vasculares inmunológicos que son más característicos de las presentaciones subagudas. En cuanto a los síntomas, tenemos que la fiebre fue reportada en el 90% de los pacientes, los soplos cardíacos nuevos en el 85% y las complicaciones embólicas al momento del diagnóstico en un 25%. Tenemos síntomas más inespecíficos como la pérdida de peso, de apetito, los sudores nocturnos, los escalofríos, las mialgias y las artrialgias
Y en cuanto a los émbolos cerebrales, pulmonares o esplénicos, van a ocurrir en el 30% de los pacientes y a menudo son la forma de presentación de la enfermedad. Tener en cuenta que la presentación atípica es muy frecuente en personas de edad avanzada y en pacientes con inmunodeficiencias. Bueno, acá podemos observar algunos fenómenos vasculares como son las manchas de Janeway, que son pápulas eritematosas no dolorosas, las hemorragias en astilla, las petequias conjuntivales, las hemorragias conjuntivales, algunos fenómenos inmunológicos como las manchas de Roth, que son hemorragias retinianas, los nódulos de Osler, que son nódulos eritematosos dolorosos. En cuanto al abordaje diagnóstico, tenemos que la ecocardiografía va a desempeñar pues un papel crítico tanto en el diagnóstico como en el manejo y es particularmente útil en la evaluación inicial del riesgo embólico. La guía nos dice que es la técnica de imagen de elección para el diagnóstico y nos recomienda realizar una ecografía transtorácica como una prueba de imagen de primera línea si hay una sospecha de endocarditis infecciosa. Si se persiste con la sospecha y en la ecografía transtorácica negativa, se recomienda hacer una ecografía transesofágica y se solicita una ecografía transesofágica de forma inicial a los pacientes con dispositivos intracardíacos, con prótesis valvulares y con una valvulopatía previa. Vamos a tener tres hallazgos considerados como principales criterios diagnósticos, como son las vegetaciones, los abscesos y las dehiscencias de una prótesis valvular. En cuanto al diagnóstico microbiológico, la guía nos dice que hay que tomar 3 muestras de sangre, que hay que incubar en atmósferas tanto anaerobias como aerobias. El tiempo de incubación recomendado va a ser de 7 días. A partir pues, del quinto día ya sospecharemos más de microorganismos atípicos y vamos a tener un cultivo positivo en cualquier cultivo de un microorganismo típico, cultivos separados por al menos 12 horas de un microorganismo no típico y al menos 4 cultivos diferentes de un microorganismo de flora cutánea normal. En cuanto al abordaje, otros diagnósticos otros exámenes que podemos solicitar pueden ser el electrocardiograma, donde podemos observar alteraciones en la conducción que nos van a indicar una diseminación perivalvular, una radiografía de tórax para valorar la presentación de embolismos sépticos pulmonares. Es importante en cuanto al diagnóstico microbiológico tener en cuenta otros procedimientos diagnósticos con los microorganismos que nos puedan dar un hemocultivo negativo. En cuanto a los criterios de Duke, vamos a tener que estos se van a basar en los hallazgos clínicos, los ecocardiográficos, biológicos y también en los resultados de los hemocultivos y en la serología. Nos va a dar unos criterios mayores, como va a ser hemocultivos positivos para microorganismos típicos en al menos 2 hemocultivos separados y microorganismos compatibles a partir de hemocultivos persistentemente positivos. También vamos a tener un ecocardiograma positivo para vegetaciones, abscesos, fístulas intracardíacas, perforación valvular, un aneurisma y también nos añaden lesiones paravalvulares en un TAC. En cuanto a los criterios menores, vamos a tener una predisposición a una enfermedad cardíaca, el uso de drogas por vía parenteral, fiebre con una temperatura mayor a 38 grados, la presencia de lesiones vasculares, de fenómenos inmunológicos y la evidencia microbiológica con un hemocultivo positivo que no cumpla los criterios mayores. Con esto vamos a tener lo que sería una endocarditis infecciosa definida, que puede ser a partir de criterios patológicos, a través de un examen histológico, de una biopsia o a través de criterios clínicos que sean 2 criterios mayores, un criterio mayor más 3 criterios menores o la presencia de 5 criterios menores. Y una endocarditis infecciosa posible con la presencia de un criterio mayor, un criterio menor, 3 criterios menores y una endocarditis descartada en un paciente que tenga resolución de síntomas con un tratamiento antibiótico menor a 4 días,
que se tenga un diagnóstico alternativo firme o que no se cumplan los criterios ya indicados. Muchas gracias.